En los últimos meses, los telescopios de todo el mundo han estado siguiendo la trayectoria de un visitante singular. No se trata de un cometa cualquiera del sistema solar, sino de un objeto interestelar cuya composición y comportamiento desconciertan a los científicos. Su nombre es 3I Atlas, y los datos más recientes revelan algo sorprendente. Su coma está dominada por dióxido de carbono, en una proporción mucho mayor que la del agua, algo que no se había visto con esta claridad en ningún otro cometa de su clase. El hallazgo no solo lo convierte en un objeto diferente, sino que abre la posibilidad de que este viajero provenga de una época remota y turbulenta en la historia de la galaxia, conocida como el Cosmic Noon, cuando el universo encendía estrellas a un ritmo frenético. Ese dato inicial es suficiente para comprender la magnitud del fenómeno. Durante años los astrónomos han estudiado cometas locales, cuerpos de hielo y roca que se iluminan cuando se acercan al Sol, liberando vapor de agua y gases familiares. Pero en el caso de 3I Atlas, la química cambia el guión. La proporción de dióxido de carbono frente al agua es tan alta que sugiere un origen distinto, quizá en regiones más frías, quizá en sistemas planetarios que se formaron bajo condiciones muy diferentes a las nuestras. Este detalle, aparentemente técnico, es en realidad una pista fundamental. Cada molécula que se desprende del cometa es una ventana hacia otro tiempo y otro lugar. La llegada de un objeto así no pasa desapercibida. Los cometas interestelares son raros. Hasta ahora solo habíamos identificado a Oumuamua y a Borisov. 3I Atlas se convierte así en el tercer visitante confirmado, y cada uno de ellos ha desafiado nuestras expectativas. A diferencia de sus predecesores, este cometa es más masivo, más activo y más extraño en su composición. No basta con mirarlo como una roca helada que cruza el espacio. Es una cápsula de tiempo que transporta información sobre los entornos donde nacen las estrellas y los planetas. Si disfrutas de explorar estos misterios del universo narrados con calma, puedes acompañarnos suscribiéndote al canal. Así, cada nuevo visitante cósmico tendrá también un lugar en tus noches de escucha y reflexión, porque lo más intrigante está por venir. 3I Atlas no solo desconcierta por su química, también sorprende por su trayectoria y su comportamiento. Mientras el cometa sigue acercándose al Sol, los astrónomos han comenzado a registrar fenómenos inesperados: emisiones de agua a gran distancia, polarización extrema en la luz que refleja y una cola que crece con rapidez. Cada observación abre más preguntas que respuestas, y entre ellas, una de las más audaces. ¿Es posible que este cometa provenga realmente del Cosmic Noon, esa época de explosión estelar que ocurrió hace más de 10.000 millones de años? Este interrogante será el hilo conductor de nuestro recorrido. En los siguientes minutos, repasaremos qué sabemos de su trayectoria, cuáles han sido los descubrimientos más sorprendentes, qué especulaciones han surgido en la comunidad científica y qué fechas debemos marcar en el calendario para seguir su evolución. Lo haremos sin exageraciones innecesarias, con un tono claro y pausado, pero sin dejar de lado el asombro que provoca recibir un mensajero de las profundidades de la galaxia. De esta manera, el relato comienza con un dato concreto: un cometa interestelar dominado por dióxido de carbono. A partir de ahí se despliega un abanico de preguntas sobre su origen, su composición y su destino. No se trata solo de observar un cuerpo celeste, sino de entender qué nos está diciendo sobre la historia más antigua del cosmos. 3I Atlas es, en ese sentido, un espejo que refleja tanto nuestro presente como el pasado remoto de la galaxia. Al seguir su recorrido, descubrimos que la astronomía no es únicamente una ciencia de números y espectros, sino también una disciplina que nos conecta con algo más amplio. Cada visitante interestelar es un recordatorio de que nuestro sistema solar no está aislado, sino abierto a un flujo constante de materia, energía e historias. En ese flujo se encuentra ahora 3I Atlas, un objeto que despierta la curiosidad y la cautela de quienes lo estudian. Los próximos bloques estarán dedicados a desentrañar cada una de estas piezas. Primero veremos qué lo distingue de otros cometas, no desde la comparación directa, sino desde los datos concretos que lo vuelven único.
Luego hablaremos de sus emisiones de agua y gases, de los patrones ópticos que muestra y de cómo se está expandiendo su cola. Revisaremos las fechas clave de su trayectoria y exploraremos las hipótesis sobre su origen. Algunas apuntan a escenarios convencionales, otras sugieren vínculos con el Cosmic Noon, y unas pocas llegan incluso al terreno de la especulación más arriesgada. El objetivo no es llegar a una conclusión cerrada, porque en astronomía rara vez ocurre eso con rapidez. El objetivo es acompañar el proceso, observar cómo los datos se acumulan, cómo las teorías se ponen a prueba, cómo la comunidad científica se enfrenta a la incertidumbre. 3I Atlas es, en última instancia, un recordatorio de que el conocimiento avanza no con respuestas inmediatas, sino con preguntas bien planteadas. Y esa será nuestra tarea aquí: plantear esas preguntas y entender el contexto que les da forma. El cometa interestelar 3I Atlas no es solo un objeto brillante en el cielo. Es un fragmento de historia cósmica que cruza fugazmente nuestro camino. El universo nos sorprende constantemente con fenómenos que desafían nuestras expectativas. Durante siglos, los cometas que cruzaban el cielo fueron vistos como presagios, símbolos de cambio o incluso advertencias divinas. Con el avance de la ciencia aprendimos que se trataba de cuerpos helados provenientes de las regiones más lejanas del sistema solar, restos de la formación planetaria que al acercarse al Sol se iluminan al liberar gases y polvo. Sin embargo, en la última década ocurrió algo inesperado. Descubrimos que no todos los cometas que vemos pertenecen a nuestro sistema solar. Algunos provienen de otras estrellas, viajando durante millones o incluso miles de millones de años hasta encontrarse con nosotros. Ese es el caso de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado. Su nombre sigue la convención de numeración, donde el 3I significa que es el tercer objeto interestelar registrado, y Atlas proviene del sistema de observación Atlas, con sede en Hawái, que detectó su presencia. Su descubrimiento marcó un hito, porque cada nuevo visitante interestelar amplía nuestra visión del cosmos de maneras que no siempre anticipamos. La historia comenzó con un punto de luz tenue en el cielo, apenas perceptible en los detectores automáticos. Los algoritmos de búsqueda de asteroides y cometas rastrean continuamente el firmamento en busca de cuerpos que se mueven de manera diferente a las estrellas fijas. En este caso, lo que llamó la atención no fue solo el movimiento, sino la trayectoria. No seguía una órbita cerrada alrededor del Sol, sino una trayectoria hiperbólica, la firma inconfundible de un visitante de fuera del sistema solar. Esa primera pista fue suficiente para alertar a los astrónomos. En cuestión de horas, múltiples observatorios alrededor del mundo comenzaron a seguirlo. Confirmar que un objeto es interestelar no es sencillo. Requiere medir con precisión su velocidad, su inclinación orbital y sus parámetros dinámicos. En el caso de 3I Atlas, todas las señales coincidían. No podía ser un cometa de la nube de Oort expulsado de su órbita habitual, ni un asteroide desviado por algún encuentro gravitacional. La velocidad y el ángulo con los que ingresaba al sistema solar eran demasiado altos como para pertenecer a nuestro vecindario. La confirmación se dio en un momento en el que la comunidad científica estaba especialmente atenta. Oumuamua, el primer objeto interestelar, había generado un intenso debate por su forma inusual y su aceleración sin explicación clara. Borisov, el segundo, resultó más parecido a los cometas del sistema solar, aunque con ciertas diferencias químicas. 3I Atlas llegó en este contexto, ofreciendo una tercera pieza para un rompecabezas aún en construcción. Lo que lo hace relevante no es solo que sea otro visitante, sino que muestra características propias que no habíamos visto antes. Entre ellas destaca su tamaño aparente. Aunque las estimaciones iniciales varían, varios estudios sugieren que es más grande de lo esperado, con un núcleo que podría superar los 300 metros de diámetro. Esto lo coloca por encima de Oumuamua y comparable, aunque con diferencias, a Borisov. Pero lo que más llama la atención no es solo su tamaño, sino la actividad que muestra incluso a grandes distancias del Sol. Otros cometas suelen permanecer inactivos hasta acercarse lo suficiente para que el calor solar sublime sus hielos. 3I Atlas, en cambio, ya mostraba signos de actividad mucho antes de lo previsto.
Esa actividad temprana encendió la curiosidad de los astrónomos. ¿Qué podía estar impulsando la sublimación de gases a distancias donde normalmente el agua permanece congelada? Aquí comenzaron las primeras pistas que lo diferencian. Las observaciones con telescopios infrarrojos y espaciales mostraron que la coma, la envoltura difusa que rodea al núcleo, no estaba dominada por vapor de agua como en la mayoría de los cometas, sino por dióxido de carbono. Esta composición inusual abrió nuevas preguntas. ¿Significa que el cometa se formó en una región especialmente rica en CO2? ¿O que proviene de un entorno galáctico muy distinto al nuestro? La respuesta aún no es definitiva, pero el simple hecho de que plantee estas cuestiones lo convierte en un objeto de estudio invaluable. Cada dato sobre TRES y Atlas es una oportunidad de comparar nuestra experiencia con cometas locales con lo que ocurre en otros sistemas estelares. En cierto modo, es como recibir una muestra gratuita de otro vecindario cósmico. Y dado que no tenemos la capacidad de enviar sondas a otras estrellas en tiempos razonables, estos visitantes son la única manera que tenemos de obtener materia interestelar directamente aquí, en nuestro propio cielo. Además de su importancia científica, el descubrimiento de TRES y Atlas tuvo un impacto inmediato en la divulgación y la cultura. Los medios de comunicación lo presentaron como un nuevo misterio interestelar, y no tardaron en aparecer titulares que sugerían orígenes exóticos o incluso artificiales. Aunque la mayoría de estas ideas no tienen respaldo sólido, forman parte del interés que despierta todo lo que desafía lo habitual. Al fin y al cabo, la humanidad siempre ha sentido fascinación por lo que llega del exterior. En la antigüedad eran presagios. Hoy son oportunidades para hacer ciencia, pero el componente de misterio sigue intacto. El descubrimiento también nos obliga a reflexionar sobre nuestra posición en la galaxia. No vivimos en un sistema cerrado. La Vía Láctea es dinámica, y los objetos que se forman en otros sistemas pueden recorrer grandes distancias hasta encontrarse con nosotros. TRES y Atlas es una prueba directa de ese intercambio. Lo que hoy pasa cerca del Sol quizá nació en un disco protoplanetario a decenas o cientos de años luz de distancia. Y lo que lo hace aún más interesante es la hipótesis de que podría provenir de una época concreta de la historia cósmica, el Cosmic Noon, cuando las galaxias producían estrellas a una velocidad sin precedentes. Comprender este punto es esencial. Si TRES y Atlas realmente se formó en un entorno tan antiguo y activo, se convierte en un mensajero del pasado, no solo de otro sistema estelar, sino de una era que marcó la evolución de toda la galaxia. En ese sentido, cada análisis químico y cada observación de su comportamiento no son meros datos técnicos, son piezas de una historia mucho más amplia, la historia de cómo el universo se transformó de un océano oscuro y frío en el hogar de miles de millones de soles y planetas. Por eso, aunque hablar de números y trayectorias pueda parecer rutinario, la importancia de este cometa va más allá. TRES y Atlas es un recordatorio de que el cosmos no es estático. Los fragmentos de su historia viajan libremente, y de vez en cuando, uno de ellos cruza nuestro camino. Ese cruce nos permite aprender no solo sobre el visitante, sino también sobre nosotros mismos y sobre el entorno galáctico en el que estamos inmersos. En este punto del relato, ya no se trata de preguntarse únicamente qué es TRES y Atlas, sino qué significa su presencia aquí. La respuesta todavía está en construcción, y eso es precisamente lo que hace emocionante su estudio. Lo que sabemos hasta ahora es suficiente para captar la atención del mundo científico y del público general. Lo que falta por descubrir es, probablemente, aún más fascinante. Cuando hablamos de un cometa, lo primero que solemos imaginar es su paso cercano al Sol y la espectacular cola que deja en el cielo. Pero en el caso de TRES y Atlas, lo más fascinante no es únicamente la imagen visual que pueda generar, sino la trayectoria que lo ha traído hasta aquí y las implicaciones que tiene para el futuro. Este objeto no sigue las mismas rutas de los cometas familiares de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper. Su órbita es hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol. En términos simples, TRES y Atlas no regresará en un futuro distante como lo hacen los cometas periódicos. Este es un visitante único, que cruza nuestro sistema solar una sola vez antes de continuar su viaje interestelar.
Los cálculos de su órbita muestran que entró al sistema solar con una velocidad tan elevada que ningún encuentro gravitacional puede atraparlo de forma permanente. Esa es la firma más clara de un objeto interestelar. A diferencia de los cometas que conocemos, que vuelven cada cierto tiempo tras largos periodos orbitales, Tracy Atlas viene de fuera y seguirá su camino hacia las regiones exteriores una vez que complete su paso cerca del Sol. Este detalle no es solo técnico. Significa que cada observación cuenta, porque no habrá otra oportunidad de estudiarlo en su regreso. En cuanto a su recorrido actual, los astrónomos han trazado con precisión su posición y velocidad gracias a telescopios terrestres y espaciales. En septiembre de 2025, el cometa se encuentra en una etapa intermedia de su viaje a través del sistema solar interior. Su paso lo llevará a acercarse progresivamente al Sol, lo que incrementará la actividad de su coma y el crecimiento de su cola. Aunque no se espera que alcance un brillo visible a simple vista comparable con los grandes cometas históricos, sí se anticipa que será un objetivo prioritario para instrumentos profesionales y, en algunos momentos, para telescopios de aficionados. Una característica interesante de su trayectoria es que pasará relativamente cerca de Marte, y varias misiones en órbita alrededor del planeta rojo ya han sido programadas para observarlo. La Agencia Espacial Europea ha confirmado que tanto las sondas en Marte como en Júpiter se utilizarán para seguirlo cuando ya no sea visible desde la Tierra, debido a la alineación solar. Esta colaboración interplanetaria es un ejemplo de cómo la exploración espacial moderna aprovecha todas las plataformas disponibles para no perder detalle de un visitante tan singular. En términos de fechas clave, los próximos meses son especialmente relevantes. En el último trimestre de 2025, el cometa se volverá temporalmente invisible para los telescopios terrestres al alinearse con el resplandor del Sol. Este fenómeno ocurre porque su posición angular respecto al astro rey lo hace indetectable entre la luz solar. Durante ese tiempo, la única forma de estudiarlo será mediante sondas situadas en lugares estratégicos, como las misiones en Marte y Júpiter. Esta pérdida temporal de visibilidad representa un reto para los científicos, pero también una oportunidad para demostrar la capacidad de observación desde múltiples puntos de la galaxia. Cuando reaparezca en el cielo nocturno, lo hará con una coma y una cola mucho más desarrolladas, producto del calor acumulado en su acercamiento. Las imágenes recientes ya muestran un crecimiento progresivo en la extensión de su actividad, lo que permite anticipar que su retorno a la visibilidad será aún más interesante. Cada vez que se acerca un cometa de estas características, la comunidad científica organiza campañas coordinadas de observación. El caso de Tracy Atlas no es la excepción. Observatorios profesionales, telescopios espaciales y astrónomos aficionados participan en una red global que busca registrar cada detalle de su evolución. La trayectoria del cometa también plantea preguntas importantes. ¿Qué tan cerca pasará del Sol y cómo reaccionará su núcleo al calor extremo? Los cometas suelen fragmentarse cuando la presión térmica se vuelve demasiado intensa. Algunos sobreviven y regresan fortalecidos. Otros se desintegran en múltiples pedazos que se dispersan por el espacio. En el caso de Tracy Atlas, todavía no sabemos con certeza cómo responderá. Si logra resistir, tendremos más oportunidades de analizarlo. Si se rompe, la composición interna quedará expuesta de manera repentina, ofreciendo datos únicos pero reduciendo su vida útil como objeto observable. Otro aspecto llamativo es la dirección desde la que llegó. Su inclinación orbital no coincide con los planos habituales de los planetas del sistema solar. Esto refuerza la idea de su origen interestelar y, al mismo tiempo, nos da pistas sobre las regiones de la galaxia por donde pudo haber viajado antes de encontrarse con nosotros. Reconstruir ese recorrido es una tarea compleja, porque requiere calcular interacciones gravitacionales a gran escala y simular millones de años de desplazamiento. Aún así, algunos modelos sugieren que podría provenir de regiones muy lejanas, tal vez vinculadas con la etapa de máxima formación estelar de la galaxia, el Cosmic Noon. El interés por su trayectoria no se limita a la astronomía académica. Para la defensa planetaria, cada objeto de tamaño considerable que se aproxima al sistema solar es motivo de atención. Aunque en este caso no hay ningún riesgo de impacto con la Tierra, el estudio detallado de su movimiento ayuda a perfeccionar los métodos de detección y seguimiento que podrían aplicarse en escenarios más peligrosos,
Observar cómo un cuerpo interestelar interactúa con el Sol y con los planetas nos permite calibrar mejor las técnicas de predicción orbital. Por todo esto, las fechas próximas en el calendario astronómico se marcan con expectación. El paso cercano a Marte, la ocultación por el resplandor solar y su reaparición más activa son momentos que no solo emocionan a los científicos, sino también al público general. Cada noticia sobre TRES y Atlas genera titulares porque nos recuerda que vivimos en un sistema abierto, vulnerable a visitantes inesperados, y en este caso, no se trata de un simple asteroide rocoso, sino de un cometa masivo, activo y con una composición desconcertante. La narrativa de su trayectoria es, en esencia, la historia de un viajero cósmico. Vino de lejos, no permanecerá aquí para siempre, y en su paso fugaz nos deja preguntas que van más allá de la mecánica orbital. Nos obliga a preguntarnos cómo se forman los cometas en otras estrellas, qué secretos químicos transportan y cómo podemos aprovechar su visita para ampliar nuestro conocimiento del cosmos. En los siguientes bloques nos adentraremos en esos secretos. Hablaremos de su tamaño y masa, de por qué se considera más denso de lo esperado y de qué significa que brille verde. Analizaremos las mediciones del James Webb y del telescopio Swift, y exploraremos cómo estas observaciones se conectan con la hipótesis de un origen en el Cosmic Noon. Pero antes de llegar a esas reflexiones, es importante no perder de vista lo básico. TRES y Atlas está aquí, ahora, cruzando el cielo con una trayectoria única. Y ese simple hecho ya lo convierte en uno de los protagonistas más fascinantes de la astronomía contemporánea. Uno de los aspectos más comentados sobre TRES y Atlas es su tamaño. Cuando hablamos de un cometa, la primera impresión suele estar ligada a la magnitud de su núcleo y a la extensión de su coma. En este caso, los estudios iniciales sugieren que el núcleo de TRES y Atlas podría medir al menos unos 300 metros de diámetro, aunque hay incertidumbre, porque la actividad que lo rodea enmascara las estimaciones. Para ponerlo en contexto, ese tamaño es suficiente para compararlo con edificios gigantescos e incluso con pequeñas montañas terrestres. No es el cometa más grande jamás visto, pero para un objeto interestelar resulta considerablemente masivo. Lo que hace que este dato sea aún más interesante es la densidad que se le atribuye. Las observaciones indican que TRES y Atlas no muestra aceleraciones no gravitacionales significativas, como las que se esperaban si estuviera perdiendo masa de manera irregular. Esto sugiere que su núcleo es más denso y compacto que otros cometas que conocemos. En términos simples, parece comportarse como un cuerpo sólido y pesado, más resistente a los efectos del calor solar y a la sublimación. La idea de un cometa anómalamente masivo ha llamado la atención de los científicos. Normalmente, los cometas del sistema solar tienen densidades bajas, cercanas a 0,5 gramos por centímetro cúbico, lo que significa que son más parecidos a esponjas heladas llenas de poros que a bloques sólidos de roca. Pero en el caso de TRES y Atlas, la falta de desviaciones en su órbita sugiere que podría ser mucho más robusto. Algunos cálculos preliminares lo colocan con una densidad comparable a la de las rocas terrestres, lo que sería inusual para un objeto de este tipo. Esto abre una serie de interrogantes. ¿Se formó en una región particularmente rica en materiales sólidos? ¿O ha sobrevivido a procesos que compactaron su núcleo, eliminando los vacíos internos característicos de los cometas? La respuesta todavía no está clara, pero lo que sí se puede afirmar es que no se comporta como un cometa típico. Ese detalle lo convierte en una pieza valiosa para los modelos de formación planetaria, porque sugiere que existen procesos distintos a los observados en nuestro sistema solar. El tamaño también tiene implicaciones directas en su visibilidad y en la cantidad de material que puede liberar. Un núcleo más grande significa una superficie mayor para sublimar gases y generar una coma más brillante. Esto explica en parte por qué TRES y Atlas ya mostraba actividad a grandes distancias del Sol. Incluso con cantidades pequeñas de calor, su superficie expuesta puede liberar moléculas en suficiente número para volverse detectable. A medida que se acerque más, es probable que veamos un incremento significativo en la extensión de su cola. Pero la masa de este cometa no solo es un dato técnico, también representa un desafío para la comprensión de cómo viajan estos objetos a través de la galaxia. Para recorrer distancias interestelares,
Un cuerpo de gran tamaño debe soportar millones de años de radiación cósmica, choques con partículas y encuentros gravitacionales con otras estrellas. El hecho de que Trace y Atlas llegue hasta nosotros en condiciones tan estables sugiere que es más resistente de lo que hubiéramos imaginado. En otras palabras, no es un fragmento frágil que sobrevivió por casualidad, sino un objeto robusto que logró mantenerse íntegro durante un viaje que pudo durar miles de millones de años. Algunos investigadores han planteado que esta robustez podría estar relacionada con su posible origen en la era conocida como Cosmic Noon. Durante esa etapa, la formación estelar era tan intensa que los discos protoplanetarios estaban llenos de colisiones y procesos energéticos. En un entorno así, no sería extraño que se formaran cuerpos más compactos, con núcleos densos capaces de resistir los embates del tiempo. Aunque esta hipótesis aún es especulativa, encaja con la evidencia que tenemos: un cometa más masivo, más denso y con una composición química distinta. El interés por el tamaño y la masa de Trace y Atlas también se conecta con el tema de la defensa planetaria. Aunque no existe ninguna posibilidad de impacto con la Tierra en este caso, imaginar qué ocurriría si un objeto de estas dimensiones chocara contra nuestro planeta es inevitable. Un cometa de 300 metros podría liberar una energía equivalente a miles de bombas nucleares, suficiente para devastar regiones enteras. Esto no significa que debamos preocuparnos por Trace y Atlas, pero sí nos recuerda la importancia de estudiar a fondo estos cuerpos y de mejorar nuestras capacidades de detección y respuesta. En este sentido, Trace y Atlas sirve como un caso de prueba. Al observarlo, los astrónomos ponen a prueba modelos de dinámica orbital y de interacción con el Sol. Cada medición de su posición, cada cálculo de su brillo, cada espectro que revela su composición contribuye a afinar las herramientas que podrían ser esenciales en un futuro escenario de amenaza real. La ciencia, en este caso, avanza no solo por curiosidad, sino también por necesidad práctica. Volviendo al plano estrictamente científico, el hecho de que sea tan masivo también implica que puede actuar como un reservorio más fiel de información. Los cometas pequeños tienden a perder masa con facilidad, erosionando su superficie y alterando su composición observable. En cambio, un núcleo grande conserva mejor su material original en las capas internas, lo que significa que al estudiar Trace y Atlas no solo vemos el presente, sino que tenemos acceso a una muestra mucho más pura del pasado. Es como si este cometa llevara consigo un archivo intacto de las condiciones en las que se formó. Esa es una de las razones por las que tantos equipos de investigación se han volcado en su observación. No se trata simplemente de medir su brillo o su cola, sino de analizar cada molécula que libera. Los espectros obtenidos con telescopios como el James Webb o los observatorios terrestres revelan qué gases predominan y en qué proporciones. Al combinar estos datos con su tamaño y densidad, los científicos construyen un perfil que poco a poco nos dice de dónde podría haber venido y cómo se mantuvo intacto hasta llegar aquí. Por todo esto, el bloque de información sobre el tamaño y la masa de Trace y Atlas no es un detalle accesorio. Es, en realidad, una de las claves para comprender su naturaleza. Saber que es un objeto grande y denso refuerza la idea de que no estamos ante un cometa cualquiera. Estamos frente a un viajero cósmico que transporta información de lugares y tiempos que quizá nunca podamos explorar directamente. En los próximos bloques entraremos en otros aspectos igual de fascinantes: su color verde característico, la química que lo hace tan distinto y los hallazgos de telescopios espaciales que han desvelado proporciones inesperadas de gases. Pero conviene recordar que todo eso parte de un hecho básico. Trace y Atlas es grande, pesado y estable. Y esa estabilidad es lo que le permite ser, hoy, una ventana al pasado remoto del universo. Cuando se habla de cometas, una de las imágenes más icónicas que acude a la mente es la de un objeto brillante cruzando el cielo con una larga cola de luz. En el caso de Trace y Atlas, lo que más ha capturado la atención no es solo el tamaño de su coma o la longitud de su cola, sino su particular tonalidad verdosa. Ese color, visible en múltiples registros fotográficos, no es un mero detalle estético. Es una pista química que nos dice mucho sobre lo que ocurre en el interior del cometa y sobre la forma en que interactúa con el Sol.
La tonalidad verde de los cometas tiene un origen bien conocido. Las moléculas de cianógeno, CN, y de carbono diatómico, C2, que se liberan desde el núcleo helado. Cuando estas moléculas son excitadas por la radiación ultravioleta del Sol, emiten una luz verde característica. En cometas del Sistema Solar este fenómeno también se observa, aunque la intensidad varía de un caso a otro. En el caso de 3I Atlas, la emisión verde parece particularmente marcada, lo que sugiere que en su interior abundan estos compuestos. El brillo verde no aparece de manera uniforme. Se concentra en la coma, la nube difusa de gas y polvo que rodea el núcleo. Esta coma actúa como un laboratorio natural donde las moléculas liberadas reaccionan con la radiación solar. A medida que el cometa se acerca al Sol, la temperatura aumenta, la sublimación se intensifica y la coma se expande, haciendo más evidente la fluorescencia verde. Este proceso es lo que ha permitido a los astrónomos identificar de manera clara la firma química de 3I Atlas. Pero en este caso, el color verde no es solo un fenómeno visual. Está acompañado de otros datos químicos que lo hacen inusual. El telescopio James Webb detectó que la coma está dominada por dióxido de carbono, con una proporción de CO2 frente al agua que es una de las más altas jamás registradas en un cometa. Normalmente el agua es el componente principal en la actividad cometaria, mientras que el CO2 tiene un papel secundario. En 3I Atlas ocurre lo contrario. El agua parece desempeñar un papel más limitado, mientras que el dióxido de carbono es el motor principal de su actividad. Este detalle cambia la interpretación del color verde. Si bien el cianógeno y el carbono diatómico son responsables del tono observado, la abundancia de CO2 sugiere que las condiciones de formación del cometa fueron diferentes. Podría haberse formado en una región del espacio más fría, donde el agua se mantuvo congelada y el dióxido de carbono se acumuló en grandes cantidades. Esa diferencia en la composición química refuerza la hipótesis de que 3I Atlas no proviene de un entorno similar al de los cometas de nuestro sistema solar, sino de regiones mucho más lejanas e incluso de una época distinta de la evolución galáctica. La coma, además, no solo es verde. Las imágenes muestran que crece de manera constante, señal de que el cometa está liberando grandes cantidades de material. A medida que avanza hacia el interior del sistema solar, su tamaño y luminosidad se intensifican. Esto tiene un doble valor científico. Por un lado, nos permite estudiar cómo evoluciona un cometa interestelar en condiciones que podemos observar con detalle. Por otro, ofrece la posibilidad de obtener espectros más completos que revelen qué otros compuestos están presentes además del CO2, el agua y los hidrocarburos simples. Otro aspecto llamativo es la extensión de la cola, que en algunos registros recientes comienza a mostrar la típica separación entre la cola de polvo y la cola de gas. La primera refleja la luz solar, mientras que la segunda se curva bajo la influencia del viento solar y de los campos magnéticos interplanetarios. Observar estas diferencias ayuda a entender cómo interactúa el cometa con su entorno, y en el caso de 3I Atlas, los datos son especialmente valiosos porque permiten comparar un objeto interestelar con los procesos que conocemos en cometas locales. El color verde también tiene un impacto en la manera en que se comunica la ciencia. Para el público general, ver un cometa con esa tonalidad es un recordatorio de que el universo no solo es dinámico, sino también visualmente espectacular. En divulgación científica, las imágenes de 3I Atlas han sido utilizadas para despertar interés y curiosidad. Sin embargo, lo que para algunos puede parecer un detalle fotogénico, para los astrónomos es una clave para interpretar la historia química del objeto. De hecho, el tono verde de un cometa nunca dura mucho. Suele intensificarse a medida que se acerca al Sol y disminuir cuando se aleja. Esto significa que la ventana de tiempo para observar 3I Atlas con su máximo brillo verde es limitada. Los equipos de investigación han acelerado sus campañas para aprovechar este periodo, porque las emisiones moleculares que producen el color también se ven afectadas por la disociación rápida de las moléculas bajo la radiación solar. En otras palabras, el verde que hoy vemos podría desvanecerse en cuestión de semanas o meses, dependiendo de cómo evolucione la actividad del cometa. Además, la intensidad del verde puede ofrecer pistas sobre la proporción de moléculas en el núcleo. Si bien el dióxido de carbono domina la coma, la presencia de cianógeno y carbono diatómico sigue siendo esencial para explicar el fenómeno visual.
Esto sugiere que el núcleo no solo está compuesto de CO2 y agua, sino que también contiene reservas significativas de compuestos orgánicos. Estos compuestos son especialmente interesantes porque son precursores de moléculas más complejas asociadas con la química prebiótica. Aunque no podemos afirmar que 3 Atlas transporte ingredientes de vida, sí podemos decir que contiene los bloques químicos básicos que, en otros contextos, podrían ser relevantes para entender cómo se forman moléculas biológicas. El estudio del color verde también se conecta con la hipótesis de que 3 Atlas provenga del Cosmic Noon. En una época de intensa formación estelar, los discos protoplanetarios estaban enriquecidos con grandes cantidades de gas y polvo. Si este cometa se formó en un entorno así, no es sorprendente que presente abundancias inusuales de CO2 y compuestos relacionados. El tono verde se convierte entonces en algo más que un efecto óptico. Es un marcador visual de un origen diferente, de un entorno donde las condiciones químicas no eran las mismas que en nuestro sistema solar. En resumen, el color verde de 3 Atlas no es solo un espectáculo para la vista. Es una firma química que revela la composición de su núcleo, la dinámica de su coma y potencialmente el entorno en el que se formó. Cada imagen que captura ese brillo es en realidad un dato científico que ayuda a reconstruir una historia cósmica que comenzó mucho antes de que existiera la Tierra o el Sol. Y aunque el verde desaparecerá eventualmente, el conocimiento que deja permanecerá, iluminando no solo el cometa en sí, sino también los procesos universales que gobiernan la formación de cuerpos celestes en la galaxia. Uno de los descubrimientos más sorprendentes sobre 3 Atlas provino del telescopio espacial James Webb. Desde su puesta en funcionamiento, este observatorio se ha convertido en la herramienta más poderosa para estudiar el universo en longitudes de onda infrarrojas, capaces de revelar la composición química de objetos lejanos con un nivel de detalle sin precedentes. Cuando los astrónomos apuntaron el Webb hacia este cometa interestelar, esperaban encontrar un perfil químico relativamente familiar, con el agua como protagonista. Sin embargo, los resultados desafiaron esa expectativa y reescribieron lo que pensábamos sobre los cometas que llegan de otras estrellas. El análisis espectroscópico mostró que la coma de 3 Atlas está dominada por dióxido de carbono. Esto significa que, a diferencia de los cometas típicos del sistema solar, donde el agua suele ser el componente principal de la actividad, aquí el CO2 tiene un papel mucho más importante. De hecho, la proporción de dióxido de carbono frente al agua es de aproximadamente 8:1. En otras palabras, por cada molécula de agua que se libera, hay 8 moléculas de CO2. Esta relación es extraordinaria porque supera con creces lo observado en cometas locales y sugiere un origen muy distinto. ¿Por qué es tan sorprendente esta composición? Porque el agua es el hielo más abundante en los cometas del sistema solar. Se sublima fácilmente cuando el cometa se acerca al Sol y genera la mayor parte de la actividad que vemos en la coma y la cola. El dióxido de carbono también está presente, pero en cantidades menores. Que un cometa muestre una dominancia tan clara de CO2 implica que se formó en un entorno frío y químicamente particular, donde el agua quedó atrapada en menor medida o no se acumuló con la misma facilidad que en los cometas locales. Este hallazgo refuerza la idea de que 3 Atlas no proviene de un lugar similar a las regiones exteriores de nuestro sistema solar. Más bien, podría haberse formado en un disco protoplanetario de otra estrella, en condiciones de temperatura y composición distintas. La hipótesis del Cosmic Noon, que plantea que este cometa podría ser un fragmento de la época de máxima formación estelar de la galaxia, cobra fuerza aquí. Durante ese periodo, los entornos eran más activos y ricos en materiales volátiles, lo que pudo dar lugar a cuerpos con composiciones tan inusuales. El Webb también detectó otros compuestos en la coma, aunque en menores proporciones. Entre ellos se identificaron monóxido de carbono, agua, sulfuro de carbonilo y partículas de polvo. Sin embargo, ninguno de estos compuestos alcanza los niveles de dominancia que tiene el CO2. La combinación refuerza la imagen de un cometa químicamente exótico, diferente de lo que estamos acostumbrados a observar. Además de la composición, el James Webb permitió medir la tasa de producción de gases en 3 Atlas.
Estas observaciones mostraron que el cometa libera grandes cantidades de dióxido de carbono incluso a distancias considerables del Sol, lo que explica su actividad temprana. Mientras que en los cometas locales la sublimación del agua se activa principalmente cuando están dentro de las 3 unidades astronómicas del Sol, en este caso el CO2 comienza a sublimarse mucho antes, porque requiere menos energía para pasar de sólido a gas. Esto convierte al cometa en un objeto activo mucho antes de lo que se esperaría. El hallazgo también tiene implicaciones para la forma en que interpretamos las señales de otros cometas interestelares. Si Oumuamua y Borisov fueron solo los primeros ejemplos, TRES y Atlas demuestra que existe una gran diversidad en la composición de estos objetos. No podemos asumir que todos siguen los mismos patrones. Más bien, cada uno es una muestra de la enorme variedad de entornos estelares y planetarios que existen en la galaxia. En este caso, la abundancia de dióxido de carbono es como una huella digital que nos habla del lugar en el que nació este cometa. Desde un punto de vista técnico, el James Webb utilizó su instrumento NIRSPEC, Near Infrared Spectrograph, para analizar la luz infrarroja emitida y absorbida por la coma. Cada molécula tiene un patrón único de absorción y emisión en el espectro, lo que permite identificarlas con gran precisión. Estos espectros mostraron líneas intensas correspondientes al dióxido de carbono, mientras que las líneas de agua eran mucho más débiles. El contraste fue tan claro que los investigadores no tardaron en reconocer que estaban frente a un cometa con características sin precedentes. Los resultados fueron publicados en revistas científicas y rápidamente atrajeron la atención de la comunidad. No todos los días se descubre un cometa interestelar, y menos aún uno que presente una composición tan inesperada. El hallazgo abrió un debate sobre la posibilidad de que existan diferentes familias de cometas interestelares, cada una con orígenes distintos en función del tipo de estrella y disco protoplanetario en el que se formaron. TRES y Atlas sería entonces un representante de una familia dominada por el dióxido de carbono, algo que no habíamos visto antes. Otra consecuencia del descubrimiento es su relevancia para la astrobiología. Aunque el dióxido de carbono por sí mismo no es un indicador directo de vida, su abundancia en este cometa nos recuerda que los bloques químicos básicos se distribuyen ampliamente por la galaxia. Los cometas son considerados transportadores potenciales de moléculas orgánicas y precursores de vida. Que un objeto interestelar muestre una composición tan particular abre nuevas preguntas sobre qué tipo de moléculas podría haber en su interior y cómo se relacionan con los procesos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra. Más allá de la ciencia, este hallazgo contribuye a reforzar el aura de misterio que rodea a TRES y Atlas. Un cometa verde, más masivo de lo esperado, y con una composición dominada por dióxido de carbono, no es un visitante cualquiera. Es un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas y de que cada objeto que llega desde las estrellas tiene una historia distinta que contar. Los próximos bloques nos permitirán profundizar en estas diferencias. Hablaremos de cómo otros telescopios, como Swift, han detectado agua en su coma y de qué manera estas observaciones complementan los datos del James Webb. También exploraremos la información polarimétrica que revela propiedades ópticas inusuales y lo que significa la expansión de su cola. Pero lo esencial, lo que debemos retener de este hallazgo, es simple. TRES y Atlas no sigue las reglas. Su química es distinta, y en esa diferencia reside su verdadero valor científico. Si el hallazgo del telescopio James Webb sorprendió al mostrar una coma dominada por dióxido de carbono, las observaciones del telescopio espacial Swift añadieron otra pieza al rompecabezas. A pesar de la abundancia de CO2, Swift detectó señales inequívocas de agua en el cometa TRES y Atlas. La presencia de este recurso fundamental no es en sí misma sorprendente. La mayoría de los cometas del sistema solar contienen hielo de agua. Pero lo llamativo en este caso es la distancia a la que se registró la actividad y la intensidad de la liberación. Swift, diseñado originalmente para estudiar estallidos de rayos gamma y fenómenos de alta energía, cuenta con un espectrógrafo ultravioleta capaz de analizar emisiones moleculares en la luz ultravioleta cercana. Una de sus capacidades más útiles para el estudio de cometas es la detección de la banda de emisión del radical OH en torno a los 3085 angstroms. Este radical se produce cuando las moléculas de agua se descomponen por la radiación solar,
lo que significa que su presencia es un marcador indirecto de la producción de agua en el cometa. En el caso de TRES y Atlas, las mediciones revelaron que incluso a una distancia heliocéntrica de aproximadamente 3,5 unidades astronómicas, más allá de la órbita de Marte y en una región donde normalmente los cometas apenas muestran actividad, el cometa estaba liberando vapor de agua. La tasa de producción calculada rondaba 1,35 1027 moléculas por segundo, lo que equivale a cerca de 40 kilogramos de agua liberados cada segundo. Para un objeto que aún no ha alcanzado su máxima aproximación al Sol, esta cifra resulta notable. Lo interesante es que este comportamiento desafía el patrón típico de los cometas del sistema solar. Generalmente el agua comienza a sublimarse de manera significativa solo cuando un cometa se encuentra dentro de las 3 unidades astronómicas del Sol. Antes de ese punto, las temperaturas son demasiado bajas para provocar la sublimación eficiente del hielo de agua. Que TRES y Atlas muestre actividad más allá de esa distancia sugiere que existen mecanismos adicionales que favorecen la liberación de agua, o que su núcleo tiene características especiales que facilitan el proceso. Una explicación posible es que el dióxido de carbono, más volátil que el agua, actúe como un motor secundario. Al sublimarse con mayor facilidad, incluso a distancias lejanas, el CO2 podría estar arrastrando consigo granos de hielo de agua, liberándolos al espacio donde se subliman parcialmente y producen el radical OH detectable por Swift. Esta interacción entre diferentes volátiles podría explicar la coexistencia de señales tan fuertes de dióxido de carbono y al mismo tiempo de agua. Otra posibilidad es que el núcleo de TRES y Atlas tenga una estructura porosa que permita que el calor solar penetre más profundamente de lo esperado, sublimando el agua en capas internas. Si bien esta hipótesis es más especulativa, se ajusta a la idea de que este cometa es más denso y masivo que los cometas comunes, lo que podría dar lugar a un comportamiento térmico distinto. El hallazgo de Swift no solo confirma que el agua está presente, sino que también cuantifica su liberación. Este dato es clave para estimar la masa del cometa y su evolución futura. La tasa de pérdida de agua contribuye a calcular cuánto material está perdiendo el cometa en cada momento de su trayecto. En un objeto interestelar como este, cada molécula liberada es valiosa, porque nos dice algo sobre su historia y sobre el equilibrio químico que mantiene en su interior. La detección de agua también conecta el caso de TRES y Atlas con un tema más amplio, la distribución de este recurso en la galaxia. Los cometas han sido considerados durante mucho tiempo como posibles portadores de agua a planetas jóvenes. En el caso de la Tierra, algunos modelos sugieren que gran parte de nuestro suministro de agua pudo haber llegado en forma de impactos cometarios en la juventud del planeta. Si cometas interestelares como TRES y Atlas son abundantes en la galaxia, podrían haber desempeñado un papel similar en otros mundos. Esto abre la puerta a reflexionar sobre cómo la vida podría estar relacionada con la movilidad de estos cuerpos en el espacio interestelar. Otro aspecto relevante es la relación entre el agua detectada y el brillo verde del cometa. Aunque la tonalidad verdosa proviene principalmente de compuestos como el cianógeno y el carbono diatómico, la presencia de agua añade otra capa de complejidad a la química de la coma. La fotodisociación del agua contribuye a la producción de radicales que, a su vez, pueden participar en reacciones que generan emisiones visibles. El resultado es un espectáculo visual y químico en constante cambio, que los astrónomos tratan de capturar con cada observación. Swift también ha demostrado la importancia de la cooperación entre diferentes telescopios. Mientras el James Webb ofrece datos detallados en el infrarrojo, Swift complementa esa información con observaciones en el ultravioleta. Juntos, permiten construir un retrato más completo del cometa. Cada telescopio aporta una pieza distinta del rompecabezas, y solo al combinarlas se logra entender la complejidad total del fenómeno. En términos prácticos, la detección de agua en TRES y Atlas refuerza su carácter de objeto híbrido. No es un cometa dominado únicamente por compuestos exóticos, sino que también comparte características con los cometas que conocemos. Este balance lo hace aún más interesante, porque permite comparar similitudes y diferencias. No se trata de un objeto completamente ajeno a nuestras categorías, pero tampoco encaja del todo en ellas. Es en esencia un recordatorio de la diversidad que existe en el cosmos. Finalmente, hay un punto que no se debe pasar por alto.
la temporalidad de estas observaciones. A medida que el cometa se acerque más al Sol, la tasa de producción de agua aumentará y las condiciones de la coma cambiarán drásticamente. Swift nos ha dado una primera mirada a cómo se comporta en la etapa intermedia de su trayecto, pero lo más interesante aún está por llegar. En los próximos meses, cuando la sublimación de agua sea más intensa, los espectros podrían revelar detalles adicionales sobre la proporción de volátiles y sobre cómo interactúan entre sí en un entorno dinámico. En resumen, el hallazgo de Swift confirma que 3 y Atlas no solo es inusual por su abundancia de dióxido de carbono, sino que también es un productor activo de agua en condiciones inesperadas. Esa combinación de rasgos lo convierte en un objeto único, digno de estudio constante. Cada molécula de agua detectada no es solo un dato químico, es una pista sobre el viaje de este cometa, sobre su origen y sobre el papel que cuerpos similares podrían desempeñar en la evolución de los sistemas planetarios. En astronomía, no todo se reduce a medir posiciones y trayectorias. La luz que recibimos de los objetos celestes contiene información mucho más rica de lo que parece a simple vista. Una de las herramientas más poderosas para desentrañar esa información es la polarimetría, el estudio de cómo la luz se orienta y se dispersa al atravesar o reflejarse en diferentes materiales. En el caso de los cometas, la polarización de la luz reflejada por la coma y el polvo ofrece pistas sobre el tamaño de las partículas, su composición y la manera en que están distribuidas alrededor del núcleo. Y en el caso de 3 y Atlas, los resultados han sorprendido incluso a los especialistas más experimentados. Las observaciones polarimétricas de este cometa se llevaron a cabo con varios instrumentos de prestigio, entre ellos el FORST 2 del Very Large Telescope, VLT, en Chile, el ALFOSC en el Nordic Optical Telescope y el FOR-ERO-2 en Bulgaria. Estos estudios coincidieron en mostrar un comportamiento fuera de lo común. 3 y Atlas exhibe una polarización negativa mucho más profunda y estrecha de lo que se observa habitualmente en los cometas del sistema solar. Para comprender este dato, conviene repasar qué significa polarización negativa. Cuando la luz solar se refleja en las partículas de la coma de un cometa, puede polarizarse en diferentes direcciones. En la mayoría de los casos, a pequeños ángulos de fase, es decir, cuando el cometa se observa cerca de la línea entre la Tierra y el Sol, la polarización tiende a ser débil o ligeramente negativa. En términos prácticos, esto significa que la luz reflejada está orientada de manera particular debido a la interacción con partículas microscópicas. Sin embargo, lo que hace distinto a 3 y Atlas es la intensidad y el rango de esta polarización. Los datos muestran valores de hasta 2,7% a ángulos pequeños, con un ángulo de inversión de apenas 17 grados. Esta combinación no se había registrado con tanta claridad en otros cometas. Lo habitual es que el ángulo de inversión, el punto en el que la polarización pasa de negativa a positiva, ocurra a valores más altos. En 3 y Atlas, el fenómeno sucede de manera más abrupta, lo que indica que las partículas en su coma tienen propiedades inusuales. ¿Qué significa esto en términos físicos? Los modelos sugieren que la coma podría estar formada por una mezcla particular de hielos y partículas oscuras con estructuras ópticas distintas de las que conocemos en los cometas del sistema solar. La profundidad de la polarización negativa apunta a partículas muy finas, con superficies capaces de dispersar la luz de una manera más eficiente y direccional. También podría implicar que existe un alto grado de homogeneidad en el tamaño de los granos, lo cual no es común en los cometas locales, donde la mezcla suele ser más caótica. Este comportamiento óptico se suma a la lista de rarezas que hacen de 3 y Atlas un objeto único. No solo es más masivo y químicamente distinto, sino que además refleja la luz de un modo que no encaja del todo en nuestros modelos habituales. Cada uno de estos datos, considerado por separado, ya sería interesante, pero al combinarlos obtenemos el retrato de un cometa verdaderamente anómalo. La polarización extrema también tiene consecuencias prácticas. Al analizar la luz polarizada, los astrónomos pueden estimar la abundancia relativa de ciertos compuestos y la proporción entre partículas sólidas y volátiles. En el caso de 3 y Atlas, los resultados apuntan a que la coma podría estar más dominada por granos sólidos finos
que por partículas grandes. Esto encaja con las observaciones espectroscópicas que muestran un predominio de dióxido de carbono y de moléculas pequeñas, en lugar de una fuerte presencia de agua. Además, el hecho de que su comportamiento polarimétrico sea tan diferente sugiere que estamos ante un entorno óptico nunca antes visto en detalle. Es posible que en su lugar de origen, las condiciones de formación dieran lugar a granos más pequeños y uniformes, que ahora vemos reflejados en estas mediciones. De ser así, la polarización negativa de 3I Atlas sería una huella directa de su historia de formación. Más allá de la técnica, este hallazgo vuelve a subrayar lo mismo que otros resultados. 3I Atlas no sigue las reglas que conocíamos. La ciencia avanza cuando aparece un objeto que no encaja en las categorías establecidas, porque obliga a revisar los modelos y a pensar en nuevas explicaciones. En este caso, la polarización extrema desafía nuestras ideas sobre cómo deberían comportarse los cometas interestelares y abre la puerta a la posibilidad de que existan otros con propiedades aún más extrañas. Para la comunidad científica, la polarización no es un simple detalle adicional. Es un indicador fundamental que ayuda a validar teorías y a construir escenarios más completos. En 3I Atlas, este indicador es una voz disonante, un recordatorio de que todavía no comprendemos del todo la diversidad de cuerpos que existen más allá de nuestro sistema solar. En paralelo, la polarización extrema también ha servido para fortalecer la colaboración internacional. Los datos provienen de telescopios distribuidos en distintos países, y el consenso sobre la rareza del fenómeno ha generado un flujo constante de publicaciones y debates. Esto demuestra que aunque la astronomía se apoya en grandes instrumentos, también depende de la coordinación global. Ningún observatorio por sí solo podría haber captado todos los matices de 3I Atlas, pero juntos han construido un retrato cada vez más detallado. La pregunta clave, sin embargo, sigue abierta. ¿Qué nos dice esta polarización extrema sobre el origen de 3I Atlas? ¿Es la señal de un entorno de formación muy diferente al nuestro? ¿Es un rasgo característico de los cometas interestelares o es exclusivo de este objeto en particular? Las respuestas aún no están claras, pero lo que sí sabemos es que cada nueva observación añade un nivel más de complejidad al misterio. En resumen, los estudios polarimétricos de 3I Atlas no son un apéndice técnico, sino una parte central de su historia. Nos revelan que la luz del cometa está polarizada de un modo inusual, con valores extremos que sugieren una coma dominada por partículas finas y homogéneas. Este hallazgo, sumado a su composición dominada por dióxido de carbono y su actividad de agua a grandes distancias, refuerza la imagen de un cometa excepcional, diferente de todo lo que hemos visto antes. Uno de los rasgos más característicos de los cometas es la espectacular cola que desarrollan al acercarse al Sol. En el caso de 3I Atlas, las últimas imágenes obtenidas por telescopios como Gemini South y otros observatorios internacionales muestran un proceso en pleno desarrollo. Su coma se expande y su cola comienza a extenderse de manera cada vez más evidente. Este fenómeno, aunque esperado, tiene particularidades que vuelven a distinguir a este cometa de los ejemplos más familiares del sistema solar. Para empezar, conviene recordar qué son exactamente la coma y la cola de un cometa. El núcleo, compuesto de hielos y polvo, permanece oculto bajo esa nube difusa que se forma cuando los volátiles comienzan a sublimarse. Esa nube es la coma, y de ella emergen las colas, la de gas, impulsada por el viento solar, y la de polvo, que refleja la luz del Sol. En 3I Atlas, las observaciones recientes indican que ambas colas están creciendo simultáneamente, con una intensidad que se ha incrementado conforme se aproxima al astro rey. Lo notable es la rapidez con la que este crecimiento se ha producido. Incluso a distancias considerables, la actividad del cometa era ya inusual, con emisiones fuertes de dióxido de carbono y agua. Ahora, al acercarse más, esa actividad ha generado una coma mucho más extensa, visible incluso en telescopios medianos. Las mediciones sugieren que la envoltura gaseosa ha alcanzado dimensiones de decenas de miles de kilómetros, y su brillo aumenta de manera constante. Esto confirma que el núcleo es lo suficientemente grande y activo como para sostener una producción intensa de gases y polvo. La cola de gas, en particular,
Presenta un ángulo curvado, típico de la interacción con el viento solar. Los análisis espectrales muestran emisiones de cianógeno y carbono diatómico, responsables del característico color verde, junto con trazas de monóxido de carbono. Este perfil confirma la composición anómala detectada en otros estudios y al mismo tiempo ilustra cómo se dispersan los compuestos en el espacio. Cada línea espectral, cada curva de la cola, es un indicador del ambiente dinámico en el que el cometa se encuentra inmerso. Por otro lado, la cola de polvo refleja directamente la intensidad de la actividad del núcleo. En TRES y Atlas se observa una estructura ancha y brillante que indica la liberación de partículas sólidas. Estas partículas, arrastradas por los gases, forman un rastro que se prolonga a lo largo de cientos de miles de kilómetros. El brillo de esta cola, visible en imágenes recientes, se suma al espectáculo visual que acompaña a su paso. Sin embargo, más allá de lo estético, lo que interesa a los astrónomos es lo que estas partículas revelan sobre la composición interna del cometa. El análisis de la distribución del polvo muestra que las partículas liberadas son principalmente finas, coherentes con los datos polarimétricos que sugieren granos pequeños y homogéneos en la coma. Esto refuerza la idea de que TRES y Atlas se formó en condiciones particulares, donde la fragmentación y la homogeneidad jugaron un papel clave. La uniformidad de las partículas no es habitual en cometas locales, lo que vuelve a subrayar su carácter interestelar y exótico. Las imágenes captadas en septiembre de 2025 muestran un cometa cada vez más activo, con una coma brillante que destaca incluso en exposiciones cortas. Astrónomos aficionados que han seguido su trayectoria reportan que, aunque no es visible a simple vista, con equipos modestos ya se distingue una nube verdosa rodeando al núcleo. Este interés de la comunidad amateur es fundamental, porque permite complementar las observaciones profesionales con un seguimiento más frecuente y distribuido en distintas latitudes. Otro aspecto relevante es la interacción de la cola con el medio interplanetario. En ocasiones los cometas muestran discontinuidades o fragmentaciones en la cola de gas, resultado de cambios bruscos en el viento solar. Los primeros análisis sugieren que TRES y Atlas podría estar experimentando este tipo de fenómenos, lo que ofrece una oportunidad para estudiar cómo se comporta un cometa interestelar bajo condiciones variables del entorno solar. Estas interacciones son valiosas no solo para comprender al cometa, sino también para aprender más sobre el propio viento solar y su efecto en cuerpos que atraviesan el sistema. El crecimiento de la coma y la cola también tiene implicaciones para su visibilidad futura. Aunque las predicciones actuales indican que no será un objeto espectacular a simple vista como lo fueron Hale-Bopp o Neowise, sí se espera que alcance magnitudes que lo hagan accesible con binoculares y pequeños telescopios. Esto lo convierte en un evento especial para la observación astronómica de la década, porque no todos los días tenemos la oportunidad de ver un cometa interestelar en evolución. En términos científicos, la expansión de la coma y la cola facilita la recolección de datos. Cuanto más grande y brillante es la envoltura gaseosa, más fácil resulta obtener espectros de alta resolución y estudiar las proporciones de compuestos. Los equipos que trabajan con el James Webb, Swift y telescopios terrestres aprovechan este incremento de actividad para programar observaciones clave antes de que el cometa quede oculto por el resplandor solar. La coordinación es esencial porque las ventanas de oportunidad son limitadas y cada dato cuenta. Los investigadores también prestan atención a un aspecto crítico: la posibilidad de fragmentación del núcleo. En algunos cometas, el crecimiento acelerado de la coma y la cola es preludio de una ruptura. La presión de los gases que escapan puede superar la resistencia estructural del núcleo, provocando su desintegración parcial o total. Aunque hasta ahora no hay señales claras de que esto vaya a ocurrir con TRES y Atlas, los científicos no descartan el escenario. Si se fragmentara, tendríamos acceso a material más fresco del interior, pero perderíamos la oportunidad de seguirlo como un objeto único. En este punto del viaje, lo que podemos afirmar con certeza es que TRES y Atlas está mostrando un comportamiento dinámico y vigoroso. Su coma crece, su cola se alarga y sus emisiones químicas siguen desafiando los patrones conocidos. Es un cometa vivo en el sentido más literal, un cuerpo que cambia día a día mientras recorre el sistema solar. Cada observación añade una capa de complejidad a su retrato, y cada imagen es un recordatorio de que estamos ante un fenómeno irrepetible. Los próximos meses serán cruciales.
A medida que se acerque más al Sol, la actividad aumentará y la cola alcanzará su máxima extensión. Será entonces cuando los astrónomos podrán estudiar con mayor detalle la interacción entre sus compuestos y la radiación solar. También será el momento en que la comunidad científica y el público general podrán apreciar la magnitud de este visitante interestelar. Y aunque su paso sea temporal, la huella que deja en la astronomía será duradera. La trayectoria de TRES y Atlas no solo nos ofrece información valiosa sobre su origen y composición, también marca un calendario de eventos que los astrónomos ya esperan con atención. Como ocurre con todos los cometas, su viaje hacia el interior del sistema solar incluye fases en las que será más visible y otras en las que desaparecerá temporalmente de nuestra vista debido a la posición relativa de la Tierra y el Sol. Comprender este calendario es fundamental tanto para la comunidad científica como para los aficionados que siguen su recorrido. En los próximos meses, TRES y Atlas alcanzará un punto en el que estará demasiado cerca del Sol desde nuestra perspectiva terrestre. Este fenómeno, conocido como conjunción solar, ocurre cuando un objeto en el espacio queda angularmente alineado con el Sol, haciendo imposible su observación desde telescopios ópticos en la Tierra. Durante ese periodo el brillo del Sol lo eclipsará por completo, y aunque el cometa seguirá allí, avanzando en su órbita, para nosotros será invisible. Lejos de ser un contratiempo, esta fase abre nuevas oportunidades. Los observatorios espaciales que trabajan en longitudes de onda distintas a la visible, como los satélites solares, SOHO y Stereo, podrían detectar al cometa mientras cruza el campo de visión de sus coronógrafos. Estos instrumentos, diseñados para estudiar la atmósfera solar, tienen la capacidad de registrar objetos cercanos al Sol, incluidos cometas que lo rodean o lo atraviesan. De hecho, gran parte de lo que sabemos sobre cometas pequeños proviene de su detección en este tipo de instrumentos. Si TRES y Atlas entra en ese rango, podríamos tener imágenes únicas de su interacción directa con la radiación solar. Tras la conjunción, llegará uno de los momentos más esperados, su reaparición en el cielo nocturno. Para entonces, se habrá acercado más al Sol, su actividad se habrá intensificado y su cola podría ser más prominente. Los cálculos actuales sugieren que en ese momento alcanzará un brillo suficiente para ser observado con binoculares y quizás incluso rozar el umbral de visibilidad a simple vista en cielos oscuros. Este punto marcará el clímax de su paso por el sistema solar, una oportunidad única para que tanto profesionales como aficionados lo estudien y disfruten. El calendario de estos eventos está siendo seguido de cerca por instituciones como el Minor Planet Center, la Unión Astronómica Internacional y los equipos de los grandes telescopios. Cada observación programada busca aprovechar al máximo las ventanas de visibilidad. La coordinación global es esencial, porque el tiempo de paso de un cometa interestelar es limitado. A diferencia de los cometas del sistema solar, que regresan en órbitas periódicas, TRES y Atlas está aquí solo de paso. Una vez se aleje, no volverá jamás. Los investigadores también planean observaciones específicas con instrumentos de alta sensibilidad. Entre ellos se incluyen el telescopio espacial James Webb, que ya ha ofrecido resultados clave, y el Hubble, que aún puede aportar imágenes valiosas en el ultravioleta. También se espera que radiotelescopios como ALMA intenten captar señales relacionadas con moléculas en la coma, especialmente aquellas que no son detectables en el espectro óptico o infrarrojo. Cada dato adicional enriquecerá el retrato global del cometa. Un aspecto particularmente interesante será su máxima aproximación a Marte, prevista en esta etapa de su trayecto. Aunque la distancia será demasiado grande para causar algún efecto en el planeta rojo, su paso ofrece una oportunidad para que orbitadores marcianos como MAVEN y Mars Express lo observen desde una perspectiva privilegiada. Si se confirman estas observaciones, tendríamos el primer registro detallado de un cometa interestelar visto desde otro planeta, un hito histórico para la astronomía. Más adelante llegará el perihelio, el punto de máxima cercanía al Sol. Es allí donde el cometa desplegará todo su potencial. Su actividad alcanzará el pico, su coma será más extensa y su cola se alargará al máximo. Los cálculos preliminares sugieren que, dependiendo de su resistencia estructural,
podría mantenerse intacto o fragmentarse parcialmente. Ambos escenarios son de interés científico. Si sobrevive, permitirá observar su evolución completa. Si se rompe, mostrará el interior del núcleo, revelando materiales que no han estado expuestos desde su formación. Después del perihelio, 3I Atlas iniciará su retirada del sistema solar. Aunque seguirá siendo visible durante algún tiempo, su brillo irá disminuyendo poco a poco. En este punto, las observaciones se centrarán en documentar cómo se disipa su actividad y en analizar los cambios que pudo haber sufrido durante el paso cercano al Sol. Comparar el antes y después del perihelio permitirá responder preguntas sobre la resistencia de su núcleo y la composición de sus capas más internas. Todo este calendario está cargado de incertidumbres, porque cada cometa responde de manera diferente a la radiación solar. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que cada fase será irrepetible. La conjunción solar, la reaparición, el perihelio y la retirada forman parte de un relato cósmico que no se repetirá en nuestra vida. Cada fecha, cada evento, es un recordatorio de lo excepcional que resulta estudiar un objeto interestelar en tiempo real. El interés en estos próximos eventos no se limita a los astrónomos profesionales. Ya se han organizado campañas de observación ciudadana para que aficionados de todo el mundo contribuyan con fotografías y datos. Estas iniciativas, conocidas como ciencia ciudadana, han demostrado ser valiosas en el pasado. La gran cantidad de observadores distribuidos globalmente permite cubrir momentos que los telescopios profesionales, por limitaciones de tiempo o ubicación, no siempre logran registrar. En conclusión, el futuro inmediato de 3I Atlas está marcado por un calendario de hitos que van desde su desaparición temporal hasta su clímax en el perihelio. Cada fase aportará información crucial sobre su comportamiento, su composición y su resistencia. Y lo más importante, cada observación será parte de un capítulo irrepetible de la historia de la astronomía. Ver un cometa interestelar es presenciar un evento único en la vida, y en este caso, tenemos la fortuna de estar presentes justo cuando ocurre. Uno de los mayores enigmas que rodea a 3I Atlas no es únicamente cómo se comporta ahora que atraviesa el sistema solar, sino dónde se formó realmente. Los cometas interestelares son mensajeros de otros sistemas estelares, fragmentos que fueron expulsados de sus lugares de origen hace millones o incluso miles de millones de años. Cada hipótesis que se plantea sobre el origen de este cometa tiene implicaciones directas sobre cómo entendemos la formación de planetas y discos protoplanetarios en toda la galaxia. La primera gran hipótesis es la de la expulsión planetaria. Según este escenario, 3I Atlas pudo haberse formado en la región exterior de un sistema planetario joven, en un cinturón de cometas similar a nuestra nube de Oort. Durante las primeras etapas de la formación planetaria, los gigantes gaseosos suelen alterar con su gravedad la distribución de los cuerpos menores. En el caso de Júpiter, por ejemplo, se cree que contribuyó a expulsar miles de millones de objetos hacia la nube de Oort e incluso fuera del sistema solar. Algo similar podría haber ocurrido en otro sistema estelar. Allí, un planeta masivo, del tamaño de Júpiter o mayor, habría lanzado a 3I Atlas fuera de la órbita de su estrella, condenándolo a vagar en el espacio interestelar hasta encontrarse con el nuestro. Lo interesante es que, según los modelos dinámicos, los cometas expulsados de esta manera suelen compartir ciertas características: trayectorias hiperbólicas, composiciones ricas en volátiles y estructuras internas frágiles. 3I Atlas cumple con estas condiciones, pero además añade un componente inesperado: su abundancia de dióxido de carbono. Esto podría significar que el sistema del que provino tenía una distribución química distinta, o que su estrella anfitriona tenía un entorno más frío que el nuestro, favoreciendo la acumulación de CO2 en mayor proporción que el agua. Otra hipótesis es la del origen en un sistema binario. Las estrellas binarias, es decir, aquellas que orbitan una alrededor de la otra, son extremadamente comunes en la galaxia. En esos sistemas, la interacción gravitacional puede ser mucho más compleja que en los sistemas de una sola estrella. Los cuerpos menores, atrapados entre las influencias de dos pozos gravitatorios, pueden ser fácilmente inestables. En este contexto,
Un cometa como 3 y Atlas podría haber sido expulsado sin necesidad de un planeta gigante, simplemente por las interacciones dinámicas de las dos estrellas. Si este fuera el caso, 3 y Atlas sería un ejemplo de cómo los sistemas binarios también contribuyen al tráfico interestelar de cuerpos menores. También se ha planteado un escenario más exótico, el del Cosmic Noon, la época de máxima formación estelar en la historia de la Vía Láctea, hace entre 10 y 11.000 millones de años. Según algunos astrónomos, 3 y Atlas podría ser un fósil directo de esa era. Su composición rica en dióxido de carbono encajaría con un ambiente en el que la química interestelar era distinta y las nubes moleculares tenían un balance de volátiles diferente al actual. En ese caso, no estaríamos frente a un cometa joven expulsado de un sistema planetario reciente, sino ante un sobreviviente de la juventud de la galaxia. Sería como tener una cápsula del tiempo de la era en que las estrellas nacían a un ritmo frenético. El problema con esta hipótesis es el tiempo. Para que un cometa sobreviva intacto durante 10.000 millones de años, tendría que haber pasado la mayor parte de ese tiempo en el espacio interestelar profundo, lejos de estrellas que pudieran calentar su superficie y sublimar sus hielos. Aunque posible, este escenario es difícil de probar con los datos actuales. Sin embargo, no se descarta que al menos parte de la población de cometas interestelares provenga de esos tiempos antiguos, y que 3 y Atlas sea uno de ellos. Otro escenario que se discute es el de la formación en un disco rico en compuestos volátiles distintos al agua. En nuestro sistema solar, los cometas de la nube de Oort y el cinturón de Kuiper reflejan un entorno donde el agua dominó la composición. Pero si 3 y Atlas se formó en una región particularmente fría y alejada de su estrella anfitriona, los hielos de dióxido de carbono pudieron acumularse en cantidades mucho mayores. Esta explicación encajaría bien con las observaciones hechas por el James Webb y con su actividad a grandes distancias del Sol. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál de estas hipótesis es la correcta? La realidad es que aún no lo sabemos. Cada nueva observación añade un dato que favorece una u otra teoría, pero ninguna es concluyente por sí sola. Lo que sí es evidente es que 3 y Atlas no encaja en los moldes de los cometas que conocemos. Su trayectoria hiperbólica confirma que viene de fuera del sistema solar. Su composición dominada por dióxido de carbono apunta a un origen distinto. Y sus propiedades ópticas y de actividad refuerzan la idea de que nació en un entorno que no se parece al nuestro. Más allá de estas hipótesis específicas, la presencia de 3 y Atlas en nuestro cielo nos obliga a repensar la dinámica general de la galaxia. Si ya hemos detectado 3 objetos interestelares en pocos años, Oumuamua, Borisov y ahora Atlas, es probable que existan millones de ellos vagando entre las estrellas. Cada uno es un fragmento de una historia distinta, una pieza de un rompecabezas cósmico que apenas empezamos a armar. El estudio de 3 y Atlas no es solo una curiosidad científica, es también una ventana hacia la diversidad de mundos y condiciones que existen allá afuera. Su origen, cualquiera que sea, nos habla de la riqueza de procesos que moldean la galaxia. Y aunque nunca sepamos con absoluta certeza de qué sistema estelar provino, lo importante es que su paso por aquí nos ofrece pistas únicas para entender mejor el universo que habitamos. En ciencia, es esencial separar los hechos comprobados de las especulaciones. Pero también es cierto que imaginar escenarios extremos puede ayudarnos a comprender mejor los límites de lo posible. En el caso de 3 y Atlas, algunos se han preguntado, ¿qué pasaría si este cometa no fuera un simple visitante interestelar, sino un objeto capaz de alterar la actividad del Sol? Aunque la evidencia científica no respalda esa hipótesis, explorarla nos permite reflexionar sobre la escala de energías que están en juego. El Sol es una estrella con una masa equivalente a 333.000 veces la de la Tierra. Su núcleo alcanza temperaturas de 15 millones de grados Celsius, y cada segundo libera más energía que toda la humanidad en su historia completa. Frente a esa magnitud, cualquier cometa, incluso uno interestelar como 3 y Atlas, de unos cientos de metros de diámetro, es diminuto. Sería como lanzar una mota de polvo contra un incendio forestal. El fuego ni se inmuta. Esto significa que, en términos estrictamente físicos,
Ningún cometa tiene la capacidad de descontrolar al Sol. Sin embargo, juguemos con la idea. Supongamos que TRES y Atlas estuviera compuesto de materiales capaces de interactuar de manera inusual con el plasma solar. Algunos han especulado que si contuviera una cantidad desproporcionada de compuestos magnéticos o radiactivos, podría provocar perturbaciones locales en la corona solar al acercarse demasiado. En este escenario ficticio, el cometa podría desencadenar erupciones solares de mayor intensidad o alterar temporalmente la configuración de las líneas de campo magnético. Otro escenario imaginario plantea que el paso de TRES y Atlas cerca del Sol pudiera coincidir con una fase de alta actividad solar, amplificando los fenómenos que ya estaban ocurriendo. No sería el cometa quien causara las erupciones, sino un catalizador, un chispero, que encendiera una hoguera que ya tenía combustible. Esta narrativa, aunque más literaria que científica, ha ganado fuerza en algunos foros y medios sensacionalistas porque conecta la observación real, una actividad solar inusual, con la llegada de un visitante extraño. Desde un punto de vista técnico, lo más que podría ocurrir en la realidad es que el cometa interactúe con el viento solar de manera visible, creando estructuras peculiares en su cola. Ya hemos visto en otros cometas cómo las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal pueden arrancar fragmentos de la cola y generar ondulaciones espectaculares. Si TRES y Atlas atraviesa una de estas eyecciones, es probable que veamos imágenes sorprendentes de su cola siendo deformada o incluso momentáneamente arrancada. Este tipo de interacciones no afecta al Sol, pero sí producen efectos visuales que podrían malinterpretarse como una respuesta del astro a la presencia del cometa. Ahora bien, ¿qué pasaría si, en un escenario totalmente hipotético, TRES y Atlas impactara contra el Sol? En ese caso, lo más probable es que el cometa se desintegrara mucho antes de llegar a la superficie visible, la fotosfera. La mayoría de los cometas rasantes al Sol se desintegran a miles de kilómetros de distancia, vaporizados por el calor extremo. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, lo que veríamos sería un destello de brillo en el coronógrafo de un satélite solar, y nada más. El Sol seguiría su curso sin inmutarse. Aún así, pensar en estos escenarios nos sirve para dimensionar el contraste entre escalas. Un cometa puede ser gigantesco a escala humana, capaz de devastar un planeta si impactara contra él. Pero frente a una estrella, incluso la más común, es insignificante. Esta diferencia de proporciones nos recuerda por qué es tan importante mantener la perspectiva científica cuando hablamos de fenómenos cósmicos. No obstante, también es válido preguntarnos por qué surge esta especulación en primer lugar. La coincidencia entre una actividad solar inusual y la llegada de TRES y Atlas despierta la imaginación. El ser humano tiende a buscar conexiones, a unir los puntos incluso cuando no están relacionados. Y aunque la ciencia nos dice que el Sol sigue sus propios ciclos independientes, la narrativa de un visitante interestelar que altera su comportamiento resulta demasiado atractiva como para ignorarla. Desde el punto de vista narrativo, estos escenarios hipotéticos cumplen una función. Mantienen vivo el interés del público en la observación astronómica. Invitan a las personas a mirar al cielo, a seguir las noticias y a hacerse preguntas. Y al final, aunque la respuesta sea que no hay una relación directa, el simple hecho de plantear la posibilidad ya ha cumplido un propósito educativo. En conclusión, TRES y Atlas no tiene la capacidad de alterar al Sol en la realidad. Lo máximo que veremos será su propia interacción con el viento solar y las eyecciones de masa coronal. Sin embargo, imaginar qué pasaría si pudiera hacerlo nos ayuda a reflexionar sobre la escala de energías en juego, sobre la relación entre mito y ciencia, y sobre cómo nuestra necesidad de conectar fenómenos le da forma a las historias que contamos. Y en cierto modo, eso también es parte del valor de su paso por el sistema solar. Recordarnos que no todo se trata de datos, sino también de la curiosidad y la imaginación que los rodean. Los ciclos solares han sido estudiados durante siglos, y sabemos que el Sol atraviesa periodos regulares de mayor y menor actividad cada 11 años. En esas fases, aumentan o disminuyen las manchas solares, las erupciones y las eyecciones de masa coronal. Sin embargo, en 2025 varios equipos de observación
han reportado comportamientos que parecen exceder lo esperado para esta etapa del ciclo. Tormentas geomagnéticas más intensas de lo previsto, explosiones de clase X con más frecuencia y estructuras en la corona que resultan difíciles de explicar con los modelos actuales. En paralelo, el cometa 3I Atlas se acerca a nuestra estrella, y con él, el imaginario colectivo no ha tardado en conectar los dos eventos. Aunque la ciencia convencional insiste en que no existe una relación causal, resulta interesante plantear un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si, contra todo pronóstico, la llegada de este cometa interestelar si estuviera vinculada a las anomalías solares que estamos observando? Para empezar, tendríamos que aceptar que el cometa posee propiedades extraordinarias que van más allá de lo que entendemos hasta ahora. Su composición rica en dióxido de carbono, ya confirmada por el telescopio James Webb, podría ser solo la punta del iceberg. Imaginemos que en su interior alberga compuestos capaces de interactuar con el plasma solar de manera inesperada. Minerales con propiedades magnéticas poco comunes, o incluso materiales exóticos formados en entornos extremos del cosmos, podrían alterar localmente el campo magnético del Sol al pasar cerca. En este escenario, cada acercamiento de 3I Atlas al perihelio podría actuar como un catalizador de tormentas solares más violentas. El resultado serían explosiones de radiación y eyecciones de masa coronal sincronizadas con su paso. Desde la Tierra, los efectos podrían manifestarse en forma de auroras más frecuentes e intensas, perturbaciones en los sistemas de comunicaciones y, en casos extremos, daños a satélites o redes eléctricas. Otro aspecto a considerar sería la interacción directa entre el viento solar y la coma del cometa. 3I Atlas posee una envoltura rica en CO2 y otros compuestos volátiles. Si esta nube de partículas se extendiera lo suficiente, podría penetrar en regiones del viento solar y modificar su densidad local. Esa alteración, aunque pequeña en términos absolutos, podría amplificarse al interactuar con las líneas de campo magnético solar, generando inestabilidades que desembocaran en erupciones. De confirmarse, estaríamos frente a un fenómeno completamente nuevo, un cometa capaz de alimentar al Sol con materia en cantidades significativas. Los modelos más especulativos incluso han sugerido la posibilidad de que 3I Atlas actúe como un espejo cósmico, reflejando o modulando la radiación solar de formas inesperadas. Aunque esta idea se acerca más a la ciencia ficción que a la ciencia establecida, plantea preguntas interesantes sobre cómo objetos interestelares podrían influir en el entorno de estrellas que no son las suyas. Después de todo, nunca habíamos tenido la oportunidad de estudiar de cerca un cometa con estas características. Si la conexión entre el cometa y la actividad solar se confirmara, el impacto en la astronomía sería monumental. Los modelos de ciclos solares tendrían que reescribirse para incluir factores externos, algo que hasta ahora se consideraba irrelevante. La noción de que un cuerpo interestelar puede alterar temporalmente el comportamiento de una estrella pondría en tela de juicio nuestra comprensión básica de la física estelar. Y lo más intrigante, nos obligaría a aceptar que no todas las anomalías que observamos en el universo son fenómenos internos. Algunas podrían ser provocadas por encuentros fortuitos con visitantes cósmicos. Por supuesto, este escenario también generaría un profundo impacto cultural. El Sol ha sido venerado como divinidad en múltiples civilizaciones, y la idea de que un objeto venido de fuera del sistema solar pueda alterar su comportamiento resonaría con antiguos mitos sobre señales celestes y presagios. En pleno siglo XXI, ese simbolismo encontraría eco en las redes sociales y los medios de comunicación, amplificando la fascinación y probablemente el temor ante lo desconocido. Pero más allá de lo simbólico, lo que importa es el ejercicio intelectual. Al imaginar este escenario, aunque no esté respaldado por evidencia sólida, ponemos a prueba nuestras ideas sobre la interacción entre cuerpos celestes. Nos preguntamos hasta qué punto los fenómenos que damos por independientes podrían estar conectados de formas que aún no entendemos. La realidad, hasta donde sabemos, es que el Sol sigue sus propios ciclos internos y que 3I Atlas es demasiado pequeño para tener un efecto real en una estrella de su magnitud. Sin embargo, la coincidencia temporal de ambos fenómenos seguirá alimentando la imaginación. Y quizá ese sea uno de los mayores legados de este cometa, recordarnos que el universo no solo se estudia con datos,
sino también con preguntas audaces. En conclusión, si la actividad solar inusual estuviera realmente vinculada al cometa 3 y Atlas, estaríamos frente a una revolución en la astronomía y la física estelar. Sería la primera evidencia de que los visitantes interestelares pueden alterar temporalmente a las estrellas que atraviesan. Aunque esta idea pertenece más al terreno de la especulación que al de la ciencia comprobada, sirve como recordatorio de que aún hay misterios que desafían nuestras certezas. Y tal vez, en esa tensión entre lo que sabemos y lo que imaginamos, se encuentre la verdadera esencia de explorar el cosmos. Cada vez que un visitante cósmico aparece en nuestro cielo, la reacción humana trasciende lo puramente científico. No se trata solo de telescopios y espectros, de cálculos orbitales y publicaciones académicas. También se trata de la manera en que estos fenómenos despiertan la imaginación colectiva, generan preguntas sobre nuestro lugar en el universo y, en ocasiones, reavivan ecos de antiguas creencias. 3 y Atlas, por su rareza y su origen interestelar, se suma a esa larga tradición de visitantes que dejan huellas tanto en la ciencia como en la cultura. Desde tiempos remotos los cometas han sido interpretados como señales. En la antigüedad, cuando no existía una comprensión científica de estos fenómenos, su aparición repentina en el cielo era vista como un presagio. Crónicas chinas, mesoamericanas y europeas registran cometas asociados con guerras, nacimientos de líderes o catástrofes naturales. Aunque hoy sabemos que son cuerpos helados que subliman al acercarse al Sol, el simbolismo de mensajeros del cosmos sigue vivo en la mente de muchas personas. El caso de 3 y Atlas resulta aún más intrigante porque no se trata de un cometa cualquiera, sino de un visitante que viene desde más allá de nuestro sistema solar. Esta condición lo convierte en un símbolo poderoso. No es simplemente un recordatorio de la dinámica interna del sistema solar, sino una prueba tangible de que no estamos aislados en el cosmos. De vez en cuando, fragmentos de otros sistemas estelares se cruzan en nuestro camino, trayendo consigo historias químicas y físicas de mundos lejanos. En términos culturales, la llegada de 3 y Atlas coincide con un momento particular de la humanidad. Estamos en una era en la que la exploración espacial se acelera, con proyectos de colonización lunar, misiones hacia Marte y telescopios que revelan exoplanetas potencialmente habitables. En este contexto, un cometa interestelar no solo es un objeto de estudio, sino un recordatorio de que el universo está interconectado. Es como si, en medio de nuestros intentos de salir hacia afuera, el cosmos nos enviara una visita inesperada hacia adentro. Filosóficamente, estos encuentros despiertan reflexiones profundas. 3 y Atlas, con su composición rica en dióxido de carbono y su comportamiento inusual, nos recuerda que lo que consideramos normal en nuestro sistema solar es solo una de muchas posibilidades. Si los cometas locales están dominados por agua y este visitante está dominado por CO2, eso significa que la diversidad de mundos es mucho mayor de lo que solemos imaginar. Esta diversidad, a su vez, plantea preguntas sobre la vida. Si la vida depende de ciertos ingredientes químicos, ¿qué tan distintas podrían ser sus manifestaciones en otros rincones de la galaxia? Otro aspecto filosófico importante es la temporalidad. 3 y Atlas ha viajado millones de años por el espacio interestelar antes de cruzarse con nosotros. Su paso por el sistema solar será breve en comparación con su viaje. Tal vez unos meses de visibilidad, y luego continuará hacia la oscuridad, perdiéndose para siempre en la vastedad del cosmos. Esa fugacidad contrasta con la enorme escala temporal de su travesía. Para nosotros, es un evento extraordinario. Para el universo, apenas un instante. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, breve y frágil frente a la inmensidad del tiempo cósmico. Desde el punto de vista cultural contemporáneo, fenómenos como 3 y Atlas también se amplifican a través de los medios digitales. Lo que en el pasado hubiera sido observado por unos pocos, ahora se convierte en tema de conversación global. Las imágenes captadas por telescopios se comparten en redes sociales, los foros discuten sus implicaciones y videos explicativos alcanzan millones de reproducciones. De este modo, el cometa se transforma en un evento cultural compartido, una experiencia colectiva que conecta a personas de diferentes países bajo un mismo cielo. También es interesante observar cómo, en pleno siglo XXI,
seguimos mezclando ciencia y mito. Aunque sabemos que no existe una conexión causal entre el cometa y la actividad solar, la coincidencia temporal alimenta narrativas alternativas, desde lo esotérico hasta lo conspirativo. Algunos lo interpretan como un mensaje del universo, otros como un presagio de cambios globales. Aunque no haya base científica, estas interpretaciones muestran que el ser humano sigue buscando significado en los fenómenos celestes, igual que lo hacía hace miles de años. Filosóficamente, Tracy Atlas también refuerza la idea de que somos observadores privilegiados. De los miles de millones de seres vivos que han existido en la Tierra, solo una fracción ha tenido la capacidad de comprender lo que significa un cometa interestelar. Nosotros pertenecemos a esa fracción. No solo lo vemos, sino que podemos calcular su órbita, analizar su composición y especular sobre su origen. Este hecho es un recordatorio de nuestra doble naturaleza, pequeños frente al cosmos, pero capaces de entenderlo. Además, hay un valor inspirador en reconocer que cada visitante interestelar es único. Nunca volveremos a ver a Tracy Atlas. Su paso es irrepetible. Esto le da un carácter de evento histórico, no solo en términos científicos, sino también culturales. Dentro de 100 años, los libros de astronomía hablarán de este cometa como parte de la corta lista de visitantes interestelares observados en el siglo XXI. Y quienes lo seguimos ahora podremos decir que fuimos testigos de un fenómeno cósmico excepcional. En conclusión, la relevancia cultural y filosófica de Tracy Atlas va más allá de los datos. Representa un recordatorio de nuestra curiosidad ancestral, un símbolo de la diversidad cósmica y una oportunidad de reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Es ciencia, sí, pero también es mito, inspiración y comunidad. Y en ese cruce de significados es donde radica su verdadera importancia. Aunque se han publicado ya numerosos estudios sobre Tracy Atlas, lo cierto es que estamos apenas en la primera parte de su historia. El cometa sigue en trayecto hacia su perihelio y aún quedan meses cruciales de observación que podrían revelar sorpresas. Hasta ahora, sabemos que es un visitante interestelar, que su composición está dominada por dióxido de carbono y que ha mostrado comportamientos ópticos y dinámicos inusuales. Pero junto con estas certezas, hay un conjunto de preguntas abiertas que mantienen expectante a la comunidad científica. La primera gran incógnita es la estructura interna del núcleo. Los telescopios pueden estudiar la coma, la cola y la superficie indirectamente, pero el núcleo sigue siendo un misterio. ¿Está compuesto de capas con diferentes materiales, como ocurre con algunos cometas del sistema solar, o es una mezcla homogénea de hielos y polvo? La proporción extrema de dióxido de carbono frente al agua sugiere un origen distinto, pero no sabemos si esa diferencia se encuentra solo en la superficie o si atraviesa todo el núcleo. Futuras observaciones de alta resolución podrían darnos pistas, aunque probablemente este misterio no se resuelva sin una misión espacial dedicada. Otro punto abierto es la resistencia estructural del cometa. Como mencionamos en bloques anteriores, algunos cometas sufren fragmentaciones al acercarse demasiado al Sol. Tracy Atlas podría enfrentar ese destino cuando alcance su perihelio. Si se fragmenta, los telescopios tendrían acceso a material fresco del interior, lo que sería un banquete de información científica, pero al mismo tiempo, perderíamos la oportunidad de seguirlo como un objeto único y completo. Nadie puede predecir con certeza qué ocurrirá, y eso añade emoción a su seguimiento. También falta aclarar la naturaleza de su brillo verde. Sabemos que está asociado principalmente al cianógeno y al carbono diatómico, pero la intensidad con la que se ha registrado su resplandor no encaja del todo con los modelos. Algunos investigadores plantean que podrían existir reacciones químicas adicionales, quizá desencadenadas por la interacción entre el agua y el dióxido de carbono, que intensifican el color. Confirmar esto requerirá espectros más detallados a medida que la actividad del cometa aumente. Otra pregunta central es su origen preciso. Sabemos que viene de fuera del sistema solar, pero ¿de qué región exactamente? Las simulaciones de trayectoria sugieren que proviene de la dirección de la constelación de Hércules, pero más allá de eso el rastro se pierde. Si se confirmara que es un fósil del Cosmic Nun, estaríamos frente a un objeto con más de 10.000 millones de años de historia.
Pero si resulta ser un cometa expulsado más recientemente de un sistema planetario joven, la narrativa sería completamente distinta. Los datos actuales no bastan para resolverlo, y habrá que esperar nuevas observaciones para acercarnos a una respuesta. Otro misterio es la interacción con el Sol. Aunque la ciencia convencional indica que no hay relación causal entre TRES y Atlas y la actividad solar, la coincidencia temporal ha levantado preguntas. Los próximos meses, en los que el cometa se acerque aún más al astro rey, serán decisivos para aclarar si existe algún tipo de correlación, aunque sea indirecta, entre ambos fenómenos. Incluso si la respuesta final es negativa, este episodio habrá servido para fortalecer la vigilancia del Sol y de los cuerpos que lo rodean. Las observaciones planeadas también abrirán nuevas posibilidades. El James Webb seguirá analizando su composición en el infrarrojo, mientras que telescopios como el Hubble y ALMA podrían complementar esos datos en otras longitudes de onda. Además, los orbitadores alrededor de Marte tendrán una oportunidad única de observarlo desde un ángulo diferente cuando el cometa pase relativamente cerca del planeta rojo. Es posible que estas misiones detecten variaciones en su cola o incluso midan la cantidad de material liberado en su trayectoria. Un aspecto menos discutido pero igualmente fascinante es el de la astrobiología. Aunque no hay evidencia de vida en TRES y Atlas, la presencia de agua, dióxido de carbono y moléculas orgánicas potenciales convierte a este cometa en un objeto de interés para quienes estudian los orígenes de la vida. Cada fragmento de información sobre su química nos ayuda a entender mejor cómo se distribuyen los ingredientes básicos en la galaxia, y si este cometa resulta ser representativo de una familia más amplia de objetos interestelares, entonces estamos ante un nuevo capítulo en la historia cósmica de los bloques de construcción de la vida. El seguimiento de TRES y Atlas también plantea desafíos técnicos. Su movimiento rápido respecto a las estrellas de fondo obliga a telescopios y cámaras a adaptarse para captarlo con precisión. Además, a medida que se acerque al Sol, el resplandor dificultará aún más las observaciones. Será una carrera contra el tiempo para obtener la mayor cantidad de datos antes de que desaparezca en el resplandor solar y eventualmente se pierda para siempre en el espacio interestelar. Lo que falta por descubrir no es solo científico, también es cultural. Aún no sabemos cómo reaccionará la sociedad cuando el cometa alcance su máxima visibilidad. ¿Será recibido con el mismo entusiasmo que despertó Neowise en 2020, cuando millones de personas lo fotografiaron en el cielo? ¿O pasará desapercibido para la mayoría, absorbida por otros asuntos? El desenlace dependerá de la difusión que reciba en los medios y del papel de la divulgación científica en mantener vivo el interés público. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la historia de TRES y Atlas está lejos de terminar. Lo que hemos visto hasta ahora es apenas un adelanto. Los próximos meses traerán respuestas, pero también nuevas preguntas. Y esa es precisamente la esencia de la ciencia, avanzar paso a paso, reconociendo lo que sabemos y lo que aún queda por descubrir. En resumen, TRES y Atlas sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Su núcleo, su resistencia, su brillo verde, su origen preciso y su interacción con el Sol son preguntas abiertas que mantienen a los científicos atentos. Las futuras observaciones serán clave para resolver algunos de estos misterios, aunque es probable que también aparezcan otros nuevos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su paso marcará un antes y un después en la manera en que entendemos los visitantes interestelares. Cada visitante interestelar que atraviesa nuestro sistema solar abre una puerta hacia preguntas que antes parecían imposibles de plantear. Oumuamua en 2017 nos mostró que existen objetos de formas extrañas y trayectorias desconcertantes. Borisov en 2019 nos recordó que algunos cometas interestelares pueden parecerse mucho a los nuestros, pero con un grado de actividad aún más intenso. Y ahora, TRES y Atlas ha llegado con una lista de peculiaridades químicas, ópticas y dinámicas que lo colocan en una categoría propia. Pero más allá de su singularidad, lo que verdaderamente importa es lo que nos enseña sobre el futuro de la astronomía y nuestro lugar en la galaxia. En primer lugar, este cometa refuerza la idea de que los visitantes interestelares no son rarezas excepcionales, sino fenómenos relativamente frecuentes. El hecho de que hayamos detectado TRES en menos de una década
sugiere que la galaxia está llena de estos cuerpos errantes. Probablemente millones de fragmentos expulsados de otros sistemas estelares cruzan constantemente el espacio entre las estrellas. Lo que cambia ahora es nuestra capacidad tecnológica para detectarlos. Los telescopios modernos con mayor sensibilidad y algoritmos de rastreo automatizados nos permiten ver lo que antes pasaba inadvertido. Esto significa que el futuro traerá más descubrimientos. Con la puesta en marcha del observatorio Vera C. Rubin, que comenzará su cartografiado del cielo en los próximos años, se espera que detectemos docenas de objetos interestelares cada década. 3I Atlas es un anticipo de lo que vendrá, una avalancha de visitantes cósmicos que transformará nuestra comprensión de la diversidad de cuerpos menores en la galaxia. En segundo lugar, la existencia de estos objetos plantea un desafío a nuestra imaginación científica. Cada visitante interestelar es un mensajero de otro sistema planetario, un fragmento que nos habla de procesos de formación distintos a los nuestros. Estudiarlos es como recibir muestras gratuitas de exoplanetas sin tener que enviar sondas a cientos de años luz. En 3I Atlas, por ejemplo, su abundancia de dióxido de carbono nos dice que existen entornos donde este compuesto domina sobre el agua. Esa información alimenta los modelos de química planetaria y nos ayuda a prever qué esperar en los sistemas que aún no hemos explorado. En tercer lugar, estos cometas tienen implicaciones directas para la astrobiología. Aunque no porten vida en sí mismos, transportan moléculas que podrían ser precursoras de la vida. Si objetos como 3I Atlas cruzan con frecuencia los sistemas planetarios, es posible que actúen como vehículos cósmicos de ingredientes básicos, sembrando mundos jóvenes con moléculas esenciales. Esta idea, conocida como panspermia, adquiere un nuevo matiz cuando consideramos la abundancia de cometas interestelares. No se trata de una hipótesis remota, sino de un mecanismo potencialmente común en toda la galaxia. Otra implicación importante es el aspecto tecnológico. El estudio de 3I Atlas ha mostrado la necesidad de coordinar múltiples instrumentos: telescopios terrestres, satélites solares, observatorios espaciales y misiones planetarias. Cada uno aporta una pieza distinta del rompecabezas. Este modelo de cooperación internacional y multidisciplinaria será clave en el futuro, especialmente si queremos pasar de la observación pasiva a la exploración activa. No es descabellado pensar que en las próximas décadas se lancen misiones rápidas diseñadas para interceptar y estudiar visitantes interestelares de cerca. El concepto de una sonda que persiga a estos cuerpos ya está siendo discutido por agencias como la NASA y la ESA. También están las implicaciones culturales. 3I Atlas, como los cometas de antaño, despierta fascinación y especulación. Pero ahora, en un mundo hiperconectado, esa fascinación se multiplica. Millones de personas pueden seguir su trayectoria en tiempo real a través de aplicaciones y redes sociales. El conocimiento ya no está reservado a los astrónomos, sino que se convierte en un fenómeno compartido globalmente. Este cambio democratiza la ciencia y refuerza la idea de que el cielo es patrimonio de todos. En un plano filosófico, 3I Atlas nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra grandeza al mismo tiempo. Pequeñez, porque nos muestra que somos apenas un punto en el vasto tráfico cósmico de cuerpos que cruzan la galaxia. Grandeza, porque tenemos la capacidad de detectarlos, estudiarlos y comprenderlos. Esa dualidad es parte de lo que significa ser humano, limitados en escala, pero infinitos en curiosidad. El futuro también plantea preguntas sobre defensa planetaria. Aunque 3I Atlas no representa una amenaza directa para la Tierra, su paso nos recuerda que el espacio está lleno de objetos en movimiento. Algunos pueden tener trayectorias más peligrosas. Estudiar cómo interactúan con el Sol y con el Sistema Solar es un entrenamiento indirecto para prepararnos ante escenarios en los que un objeto de gran tamaño pudiera poner en riesgo a nuestro planeta. Misiones como DART, que probó la capacidad de desviar un asteroide, cobran más sentido cuando entendemos que el tráfico cósmico es constante. En última instancia, la lección más importante de 3I Atlas es que no estamos aislados. Cada visitante interestelar es un recordatorio de que formamos parte de un entramado galáctico en el que los sistemas estelares no son compartimentos cerrados,
sino nodos en una red de intercambio cósmico. Fragmentos viajan de un lugar a otro, llevando consigo las huellas de sus orígenes. Observarlos es como leer mensajes en botellas lanzadas hace millones de años desde playas estelares lejanas. En conclusión, las implicaciones de 3 y Atlas para el futuro son múltiples y profundas. Nos anuncian una era en la que los visitantes interestelares dejarán de ser rarezas y se convertirán en protagonistas de la astronomía. Nos muestran que la diversidad química y física de los cometas va más allá de lo que conocemos en casa. Nos invitan a pensar en la vida como un fenómeno galáctico, no solo terrestre. Y sobre todo, nos recuerdan que cada objeto que cruza nuestro cielo es una oportunidad única para aprender, imaginar y conectar con el universo. La historia de 3 y Atlas nos ha llevado desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Comenzamos observando su brillo, su cola, sus emisiones de dióxido de carbono y agua. Seguimos con las mediciones técnicas de telescopios como el James Webb, Swift o el Very Large Telescope. Exploramos hipótesis sobre su origen, desde la expulsión de un sistema planetario hasta la posibilidad de ser un fósil del Cosmic Noon, ese mediodía cósmico en el que las galaxias encendían estrellas a un ritmo frenético. Y finalmente, nos atrevimos a especular. ¿Qué pasaría si este visitante interestelar estuviera relacionado con la actividad inusual del Sol? Hoy sabemos que, en términos científicos, el cometa no puede desestabilizar a nuestra estrella, pero eso no disminuye su valor. Al contrario, lo engrandece, porque 3 y Atlas, al cruzar nuestro cielo, no solo ilumina la bóveda con su resplandor verdoso, también ilumina nuestra imaginación. Nos obliga a preguntarnos, a conectar puntos, a reconocer que todavía hay misterios por resolver. Y eso es lo más cercano a la esencia de la ciencia, la capacidad de transformar la curiosidad en conocimiento y el conocimiento en nuevas preguntas. En la historia de la humanidad, los cometas han sido presagios, señales y símbolos. Hoy son datos, espectros y gráficas. Pero en el fondo, cumplen la misma función. Recordarnos que no estamos solos en el universo, que de vez en cuando un visitante nos recuerda que más allá de nuestro pequeño sistema solar existe un cosmos vivo, cambiante y lleno de sorpresas. 3 y Atlas no es una amenaza, es un mensaje, una confirmación de que los mundos no están aislados, sino que forman parte de una red de intercambios que une a la galaxia entera. Este cometa, con su abundancia de dióxido de carbono, su cola en expansión y su enigmática polarización, no volverá jamás. Lo que vemos ahora es un instante único en la historia cósmica. Dentro de unos meses, desaparecerá del cielo y seguirá su viaje hacia la oscuridad interestelar, llevándose consigo los secretos de su origen. Nosotros, en cambio, quedaremos con los datos, las imágenes y, sobre todo, con la experiencia de haber sido testigos de algo extraordinario. Al mirar hacia atrás, quizá dentro de décadas, recordaremos que en 2025 levantamos la vista y vimos pasar un fragmento de otra estrella, un pedazo de otro mundo. Y esa memoria será un recordatorio de lo que significa vivir en un universo dinámico, donde incluso lo improbable puede convertirse en realidad. Septiembre de 2025 pasará a la historia como un mes irrepetible, un momento en el que el Sol mostró un rostro inquieto mientras un cometa interestelar surcaba nuestro vecindario cósmico. Coincidencia o no, ambos fenómenos se entrelazaron en la narrativa humana como parte de un mismo relato. Un relato que nos habla de pequeñez y grandeza al mismo tiempo. Pequeñez, porque frente al universo somos apenas un destello efímero. Grandeza, porque somos capaces de contemplar ese destello y comprender parte de su significado. Así se cierra este viaje. 3 y Atlas seguirá su camino hacia la eternidad. Nosotros, desde este pequeño planeta azul, lo despediremos con telescopios y palabras, con gráficas y metáforas, con ciencia y con poesía. Y en esa mezcla de razón y asombro está, quizá, lo mejor de nuestra especie, porque al final, lo más importante no es lo que el cometa nos diga de sí mismo, sino lo que nos recuerda de nosotros, que seguimos siendo exploradores, que aún buscamos respuestas y que cada vez que un visitante interestelar cruza el cielo, volvemos a sentirnos parte de algo mucho más grande.